Era enero de 2013, el delincuente Peña Nieto recién acababa de usurpar la presidencia de la República y Luis Hernández Navarro publicó un artículo en La Jornada donde trataba de desmenuzar lo que ellos llaman reforma educativa y que a todas luces desde ese momento nos dábamos cuenta que de educativa no tenía absolutamente nada. A pesar de lo que voy a leerles, que tiene casi 3 años, a pesar de eso, seguramente va a haber muchos que van a entrar aquí y van a decir, escuchen ustedes, los maestros tienen que evaluarse, cuando muy claramente se explica en este texto que no va por ahí la cosa, que en realidad la reforma y este examen que les hicieron a los profesores no sirve absolutamente de nada, porque los males de la educación en México no radican en una evaluación pendeja hacia los maestros. Leí un comentario ya para continuar, en una de las notas que se han estado compartiendo el día de hoy en relación al examen de una persona que decía, está bien, vamos a evaluar a los maestros, sí, pero entonces hay que evaluar también a todo aquel que reciba un peso del erario público, trabaje donde trabaje, para que la cosa sea pareja. Y entonces pasamos por las armas a Peña Nieto y a su bola de delincuentes ladrones, a todos los funcionarios públicos, a todos los burócratas, y ahí sí sería justa la cosa. Ahí sí creo que muchos de los aplaudidores de Peña Nieto que se encuentren dentro de este sector dirían, no, espérate, a nosotros no, a los maestros sí, pero a nosotros no. Y además que el examen sea exactamente igual que el que les están aplicando a ellos. Vamos a evaluar, por ejemplo, a los médicos de todo el país, del sistema del sector salud, y vamos a evaluar a los que están en la Sierra de Guerrero de la misma forma en que vamos a evaluar a los que se encuentren en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y les hacemos el mismo examen. A ver qué dicen los de la Sierra de Guerrero y a ver si están de acuerdo. Porque de eso se trata el asunto. Pero bueno, sin más. Esto escribía Luis Hernández Navarro en el 15 de enero de 2013. Las mentiras sobre la reforma educativa. El Pacto por México y el gobierno federal llevan a cabo una campaña en medios de comunicación para convencer a los maestros de México y a la opinión pública sobre las bondades de la reforma educativa recientemente aprobada por el Congreso de la Unión. El 9 de enero se publicó un desplegado en 29 periódicos locales y 4 de circulación nacional dirigido a los maestros de México con el objetivo de compartir información acerca de las reformas que se están haciendo al artículo 3 constitucional. El comunicado califica a los docentes de apreciables. Curiosamente, el documento no está firmado por el Congreso de la Unión, sino por el Pacto por México. Nadie en lo personal se responsabiliza de él. En el mensaje se explica por qué fue promovida la reforma, qué supuestos beneficios traerá, por qué se crea el servicio profesional docente y por qué dar autonomía de gestión a las escuelas. Esta es la parte más grave de toda la reforma. Ya encarrerado, el pacto difundió 3 spots, copia y calca de los materiales producidos para divulgar las obras gubernamentales de moda desde el Pronasol de Carlos Salinas. Abundan en ellos idílicas imágenes de maestros, niños y escuelas con un mensaje central. La reforma educativa eleva la calidad de la educación pública y respeta los derechos de los maestros. Para remachar la campaña, el 10 de enero, Emilia, que ya se fue, Chuaifet reiteró que la educación no es propiedad de un grupo, sino de la sociedad, por lo que el Estado va a reasumir su rectoría. Al participar en el Foro México 2013, descartó que la reforma educativa sea privatizadora. Advirtió que no habrá excepciones, que nadie en cuanto a la evaluación o cumplimiento de requisitos que se consideren necesarios para brindar una educación de calidad. Según él, la reforma no es antilaboral ni antimagisterial, sino que tiene por objeto dar certeza al maestro, certidumbre en su ingreso, en su promoción y desempeño como docente. En plena demostración de su talante autoritario, aseguró que una vez que la reforma sea aprobada, se efectuarán una consulta y una amplia campaña para darla a conocer. ¿De qué sirve una consulta cuando la reforma ya fue hecha? ¿Por qué se evadió cualquier debate en foros públicos?
Ni el desplegado, ni los spots, ni las declaraciones de los funcionarios explican cómo es que la reforma hará realidad todos los propósitos que anuncian. No puede ser de otra manera, pues la mayoría de las modificaciones que se hicieron van en sentido contrario de lo que el pacto asegura buscar. La reforma educativa no tiene un proyecto educativo explícito. No hay nada en ella que esclarezca hacia dónde se quiere caminar en el terreno pedagógico, ni cómo resolver los principales problemas del sector. Por ejemplo, no hay una sola idea que aclare cómo terminar con la desigualdad y el rezago educativo en el que se encuentran 32 millones de personas. Lo que se aprobó no es una reforma educativa, sino una reforma laboral y administrativa disfrazadas. Su objetivo es que el Estado arranque al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación la conducción de la educación pública y que los maestros pierdan un derecho adquirido, la estabilidad en el empleo. Y ese se lo ganaron en las calles los maestros. No obstante, afirmar que los resultados educativos son producto de múltiples factores y no dependen exclusivamente de los docentes, en el fondo sostiene que el avance educativo de los alumnos es responsabilidad única de los maestros. Por eso, la reforma pone el acento en los mecanismos de control sobre el magisterio, no en los de su participación en la definición del proyecto educativo ni en su capacitación. De manera vergonzante, sin hacerlo explícito, sostiene que el sistema escolar debe actuar de la misma forma en que funcionan las operaciones de las empresas privadas. Siguiendo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, advierte que los maestros deben estar controlados y rendir cuentas sobre la base de exámenes estandarizados, cuyos resultados deben servir para premiarlos a ellos y a las escuelas con estímulos económicos si los resultados son buenos o castigarlos con el despido si son malos. La medicina recetada por la institución no deja lugar a dudas. México necesita con urgencia un sistema de evaluación docente basado en estándares, recompensar a los docentes excelentes o dar apoyo a los docentes de menor desempeño. Los docentes que presenten un bajo desempeño de forma permanente deben ser excluidos del sistema educativo. Pero no habla nada de capacitación, nada, absolutamente nada. Continúo. El pacto afirma que el servicio profesional docente fue creado para reconocer los méritos de los maestros y asegurar que accedan a las plazas docentes con base a su esfuerzo y desempeño personales. Señala que servirá para que los profesores, directores y supervisores tengan certidumbre, estabilidad y condiciones equitativas en su promoción laboral. Habrá, dice, reglas claras, justas y transparentes que estimulen la profesionalización de los profesores, asegurando y promoviendo sus derechos. La afirmación es falsa. Lo que la reforma legaliza es la posibilidad de despedir a maestros y directores que cuentan ya con una plaza de base definitiva y por tanto con un derecho creado, si no obtienen calificaciones adecuadas en las evaluaciones que les realicen. La permanencia en el empleo está en entredicho. El Pacto por México asegura que la autonomía de gestión facilitará que los recursos públicos lleguen a las escuelas y sean eficazmente utilizados, garantizando la gratuidad de la educación pública. Mentira. La legislación abre la puerta para que, en nombre de esa autonomía de gestión, y con el pretexto de involucrar a los padres de familia en la gestión y el mantenimiento de las escuelas, se legalicen de facto las cuotas. Se permita la entrada de empresas a los centros escolares y se convierta en letra muerta el precepto constitucional que garantiza la gratuidad de la educación pública. Eso tiene un nombre: privatización. Las expresiones de descontento entre el magisterio contra la reforma son cada día más evidentes. Los docentes no se tragan los cuentos que difunden las campañas publicitarias del pacto. Se anuncia ya la batalla por la legislación secundaria. Los próximos meses veremos cómo la inconformidad crece. Y no se equivocó Luis Hernández, que publicó esto el 15 de enero de 2013. Eso es realmente la reforma educativa. Eso es el problema, y más bien estos son los motivos por los que los maestros no quieren que se realice ese examen. No es que no quieran evaluarse, lo que no quieren es ese tipo de examen. Y tienen toda la razón. Insisto, es como si tratáramos de evaluar a una enfermera que trabaja en el ISSSTE de la Ciudad de México
con un mismo examen de una enfermera que trabaja en Veracruz, en alguno de los municipios más pobres y que no cuenta ni siquiera con curitas para ponerle a los heridos que llegan. Simplemente es una locura. Eso mismo está pasando. Por eso los maestros se niegan a un examen así. Va a haber muchos despidos y esto sí va encaminado a privatizar la educación pública, aunque digan que no. Cabrón, seríamos los únicos dentro de la OCDE a los que la privatización de la educación les pase de largo. Seríamos el único país, porque todos los países miembros de la OCDE están privatizando la educación, absolutamente todos. Entonces, aquel que diga que esto es una mentira, primero que observe, primero que se informe y después que venga a alegar si es que tiene algún argumento válido. Lo que hicieron el día de ayer en Oaxaca es un claro ejemplo. A bola de metralleta obligan a los maestros a evaluarse. Ya hablaremos de eso al ratito. Saludos, compas.